Bienvenidos de nuevo al curso de Oracle PLSQL. ¿Qué vamos a ver en este tema? Bien, vamos a empezar con los bucles. Es decir, vamos a empezar con aquellos objetos que nos van a permitir repetir una operación un determinado número de veces. Vamos a ver que PLSQL dispone de distintos tipos de bucles, de los que vamos a ver hoy en principio los más sencillos, que son aquellos que haciendo un loop hasta que se cumple una determinada condición. Bien, vamos a hacer, por ejemplo, para que veáis el resultado, un sencillo contador. Es decir, vamos a contar los números pues del 1 al 10, por ejemplo. Entonces vamos a crear una variable de tipo numérica y la vamos a inicializar con 1. El bucle más simple empieza con la cláusula loop. Y entre loop y en loop vamos a poner todo el código que queremos ejecutar. De forma que, pues aquí en medio vamos a poner la visualización de nuestro contador. En este caso vamos a poner un comando de bms output, putline, y le vamos a inicializar, le vamos a indicar que visualice contador. Por supuesto, para que el bucle funcione correctamente, vamos a tener que incrementar nuestro contador en 1 cada vez que hagamos el bucle. Bien, en principio, si yo ahora pusiera aquí el end, este bucle estaría terminado. Si os dais cuenta, entre este loop y este end loop se van a realizar esta operación en el número de veces. Claro, echaréis en falta una cosa, y es la condición, es decir, cómo termina este bucle. Bueno, este bucle, de manera distinta como veremos luego, por ejemplo, los bucles de tipo for o de tipo while, no tiene la condición incluida dentro de la cláusula loop, sino que hay que utilizar otro comando que es exit when en concreto, que lo que hace es salir del bucle cuando se cumpla una determinada condición. De hecho, este comando exit lo podemos utilizar en otro tipo de bucles, pero en el bucle loop es obligatorio, porque si no estaríamos en un bucle infinito. Entonces vamos a poner aquí cuando la variable contador haya llegado a 10, que se salga del bucle. Bien, vamos a probarlo. Primero activamos, como siempre, el dbms para el usuario HR, y ahora vamos a ejecutarlo para que nos aparezca del 1 al 10. Como vemos aquí, bueno, del 1 al 9, porque si os dais cuenta, la condición identifica que se pare cuando llegue al 10. Por lo tanto, si quisiéramos que llegara al 10, aquí tendríamos que poner 11 o menor o igual que 10, etc. Bien, como vemos, el bucle es bastante sencillo de utilizar. ¿Qué pasa si en algún momento se me olvida ponerle una salida a este bucle? Bueno, pues como pasa con todo este tipo de programas, al final me fallará. ¿Por qué? Porque si yo me meto en un bucle infinito, más pronto o más tarde me quedaré sin memoria. Y por lo tanto, lo que me dará será un error de memoria. En este caso va a fallar antes, ¿por qué? Porque como estamos utilizando el comando de mmsoutput, vemos aquí abajo que tiene un tamaño X, en este caso definido a 20.000. ¿De acuerdo? Entonces, antes de que se quede sin memoria, lo que va a fallar es que no va a tener suficiente, buffer el propio dbms. De hecho, si yo ahora, como habéis visto, comento el exit when y le doy a ejecutar, llegará un momento, si os dais cuenta que ya me ha dado el error, en el que me dice que hay un buffer overflow y que hemos superado los 2000 bytes. Pues habrá llegado a 5000 y pico. ¿De acuerdo? Si en vez de dbms output utilizáramos otro tipo de procesos, tardaría más en fallar, pero a más pronto o más tarde PLSQL daría un error de memoria. Por lo tanto, el primer bucle, que es muy sencillo, necesita obligatoriamente disponer de este objeto para poder funcionar correctamente.